siguiente texto. En gran parte de las sociedades desarrolladas y en desarrollo, la violencia doméstica es un mal endémico. ¿Por qué mal endémico? Porque ya es habitual en esta sociedad, pues. Profundamente arraigado en los modos y usos de amplios sectores de población, por lo que ha sido calificada como problema de salud pública. ¿Quién es calificada como problema de salud pública? La violencia doméstica. Son tan evidentes sus efectos que distintos líderes y organizaciones internacionales se han pronunciado sobre el particular. ¿Qué han dicho sobre esta violencia? La OMS define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Señala que es una pandemia que afecta a las mujeres de todas las culturas, no solamente aquí en Perú, todas las culturas, todos los niveles socioeconómicos, no solamente los pobres, y todos los niveles educativos, sea culto o sea ignorante. El Banco Mundial estima que la violencia contra las mujeres es responsable de 1 de cada 5 días de vida saludable perdidos por las mujeres en edad reproductiva. Bien, en este párrafo vamos a anotar el concepto más importante que sería, ¿cuál sería el concepto más importante? ¿La OMS? No. ¿Hablamos de las enfermedades? No. Acá el concepto más importante en el párrafo es la violencia contra las mujeres. ¿Sí? La violencia contra la mujer. Ahora, ¿qué se plantea sobre esta violencia? Bueno, el autor persigue fundamentalmente en este texto informarnos sobre la normalidad, sobre la recurrencia, sobre lo endémico de esta violencia contra las mujeres. Incluso nos ofrece una definición de violencia contra la mujer ofrecida por la OMS. Todo acto de violencia que ocasione un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Eso es violencia contra la mujer, plantea la OMS. El Banco Mundial estima que la violencia contra las mujeres es responsable ¿de qué? De 1 de cada 5 días de vida saludable perdidos. O sea, en el nivel de salubridad, pues la mujer va a ser una víctima bastante lamentable. 1 de cada 5 días de vida saludable. O sea, le estamos quitando un día saludable a esta mujer víctima de la violencia. Siguiente párrafo. La violencia doméstica tiene graves consecuencias sociales, económicas y emocionales. Afecta el bienestar de las personas y las familias y dificulta el normal desarrollo de los pueblos. Es difícil de medir y las estadísticas al respecto dan cuenta de solo una fracción del problema, no se ve todo. Se instala el silencio entre quienes la sufren, no denuncian. No reconocen que viven situaciones de violencia. Puede ser hasta inconsciencia, ¿no?, de esta violencia. Porque como es consuetudinario, es acostumbrado, es habitual, piensan que es normal o simplemente no lo denuncian. Bien, en este párrafo que hemos leído, el autor tiende a subrayar los efectos de esta violencia doméstica. Efectos sociales, efectos económicos, efectos emocionales,
emocionales, afecta al bienestar de las personas y las familias en las cuales estas mujeres se hayan inmersas, empezando de repente por los hijos. Luego plantea la dificultad de medir, ¿no? y hacer estadísticas respecto a la cantidad de mujeres violentadas, porque hay mujeres que padecen esta violencia, pero no están registradas, no lo denuncian, no denuncian al agresor. Incluso podría pensarse en un pasaje de este párrafo que estas mujeres piensan que es normal que vean así, de esa manera, atropelladas por su pareja. Como en muchos otros países del mundo, en el Perú, la violencia doméstica es una lacra social bastante extendida, una de cuyas manifestaciones es nutrir, subraya la palabra nutrir, sí, por favor, subráyalo, resáltalo, nutrir las notas policiales de los diarios y revistas y de los noticieros de televisión. Un estudio realizado por Dacatalis Consortium revela que el 51% de las mujeres en Lima y el 69% en Cusco han sido golpeadas al menos una vez en su vida por su pareja. Bien, el último párrafo quiere graficarnos sobre la situación de la mujer violentada en el Perú. Plantea que es una lacra socialmente extendida. O sea, es algo prácticamente característico en el Perú que las mujeres sean violentadas. Una de cuyas manifestaciones es nutrir las notas policiales de diarios y revistas, e incluso los noticieros en la televisión. O sea, tú lees un periódico y es normal que aparezca mujeres agredidas por, muere mujer, en la televisión, en las revistas. Luego lo sustenta con un estudio realizado donde en Lima el 51% de mujeres y en el Cusco, fuera de la capital, ¿sí? Para comparar, el 69% ha sido golpeada al menos una vez en su vida por la pareja. O sea que en la ciudad menos y en provincia más. ¿Y por qué en provincia más? Podría tener vínculo con una cuestión de educación. Allá en la provincia, por estos datos, podríamos deducir que se piensa que es más normal, es natural en provincias, por el dato que nos ofrece el autor, que en estos lugares, pues, los hombres golpean a las mujeres. Y por eso que se habla, y ustedes alguna vez lo han escuchado, de amor serrano. ¿Sí? Una condenable frase, ¿no? Amor serrano. Más me pegas, más te quiero. Si vamos al fondo de esta frase, pues en el texto se revela que es una realidad cruda y que así no debería ser. Se debería combatir justamente esta violencia contra la mujer. La pregunta nos formula lo siguiente. El texto gira en torno a, tema central, idea central. No olvides que frente a la pregunta por idea central, planteamiento principal, siempre debes tomar en cuenta los conceptos más importantes para que la respuesta se haga más sencilla de identificar. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto más importante del texto que hemos leído? Correcto, violencia. ¿Contra quién? ¿Contra los hombres? No, violencia contra las mujeres. ¿Y qué se habla sobre esa violencia contra las féminas, contra las mujeres? Bueno, fíjate cómo empieza el texto y fíjate cómo acaba. Gran parte de las sociedades desarrolladas en desarrollo tienen un mal endémico, la violencia doméstica, en este caso contra la mujer. ¿Es endémico? Sí, ya es endémico. Amplios sectores de la población. Y fíjate cómo acaba el texto.
Como en muchos otros países del mundo, en el Perú la violencia doméstica es una lacra socialmente bastante extendida. O sea, en el Perú y en el mundo entero, esta lacra social tiende cada vez a extenderse. Respuesta entonces, la violencia contra la mujer como un problema generalizado en todos los sectores, no distingue cultura, no distingue estatus económico, estatus social. Respuesta, la A. La pregunta nos formula lo siguiente. La palabra nutrir puede ser reemplazada por... Te dijimos en la lectura que subrayes el verbo nutrir, ¿recuerdas? Claro, ¿dónde está, profesor? En el último párrafo, ¿sí? Claro, fíjate, en el último párrafo, correcto, ahí lo tenemos, ya. ¿Qué dice literalmente? La violencia doméstica es una lacra social extendida, una de cuyas manifestaciones es nutrir las notas policiales de los diarios. Nutrir las notas policiales. Eso quiere decir que en estos diarios, en estas revistas y en la televisión, pues vamos a encontrar mucha información de esta lacra social. Esta violencia nutre las notas policiales. ¿Cómo que las nutre? Les ofrece estas informaciones, estos datos. La alternativa que vamos a marcar entonces tiene que ver con la cantidad. Nutrir tiene que ver con la cantidad. Podemos decir que esta lacra social vigoriza, fortalece, refuerza. Eso no tiene que ver con la cantidad, pero sí podríamos decir incrementa, aumenta las notas. Mientras más víctimas de violencia haya, entonces va a haber más notas policiales. Respuesta C. La pregunta nos dice lo siguiente. Se puede inferir, se puede deducir, se puede colegir que la violencia doméstica es tratada por la prensa de manera... También, ¿no? En el último pasaje del texto, en el último párrafo, nos dice, en el Perú la violencia doméstica es una lacra social extendida, una de cuyas manifestaciones es nutrir las notas policiales de diarios y revistas. Diarios y revistas. ¿Por qué esta lacra nutre las notas policiales? ¿Qué se puede deducir? Que la presencia de esta violencia en sus notas policiales va a generar que haya mayor compra, que haya mayor preferencia por adquirir las revistas. Si estas revistas, estos diarios, esta televisión no revelara la violencia hacia las mujeres, entonces no habría motivo de repente para que la gente consuma sus diarios. Entonces, como la gente se deduce, quiere ver sangre, violencia, muerte, atropellos, entonces el diario dice, ya, vamos a darle lo que la gente quiere. O vamos a despertar ese morbo en la gente. Se deduce entonces que hay una manera sensacionalista por parte de los diarios revistas. ¿Para qué? Para que la gente adquiera las revistas, los periódicos. Respuesta, la D. La pregunta nos dice, ¿es incompatible afirmar que según la OMS la violencia en contra de la mujer? Bien, esto lo encontramos en el primer párrafo y literalmente nos dice, ¿no? La OMS define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga un resultado de carácter negativo en la mujer, en la parte física, sexual o psicológica. Y después nos dice, ¿no? Señala, la OMS obviamente, que es una pandemia que afecta a las mujeres de todas las culturas, niveles socioeconómicos o educativos. O sea, no es característico de un sector de la sociedad, todos los sectores. Y mira lo que dice la alternativa D. Solamente afecta a las mujeres de escasos recursos, a las mujeres pobres. Se contradice, porque en el texto plantea que son todos los niveles. Respuesta entonces, muchachos, la alternativa D. La pregunta nos formula lo siguiente.
Se colige, se deduce, se concluye del texto que en el Perú la violencia doméstica, bueno, cuando el autor menciona Perú lo hace en el último párrafo, ¿no? En el Perú la violencia doméstica es una lacra social bastante extendida. Y a partir de un estudio realizado, se revela que el 51% de las mujeres en Lima, 51 en Lima, y el 69 en Cusco, han sido golpeadas al menos una vez en su vida por su pareja. Ya pues 51 en Lima, 69 en Cusco. ¿Qué podemos concluir a partir de esos datos estadísticos? Dime. Ajá, profe, Lima, ciudad, capital, urbe, y Cusco, profesor, claro, fuera de la urbe. O sea, ¿a dónde podemos llegar? Que habría una contraposición de lo que pasa en la urbe y lo que pasa en las zonas rurales del campo. ¿Qué se deduce entonces? Que la violencia doméstica en el Perú presenta mayor incidencia ¿en dónde? En las áreas rurales. ¿A partir de qué? A partir de los datos estadísticos en las últimas líneas del texto. Respuesta entonces, la A. Presenta mayor incidencia en áreas rurales.